¿Y tú qué sabes de León de Grey? Sí, ¿no? Sí, León de Grey es como un periódico que escribe las cosas y todo y da noticias, ¿no? Aquí lo único que ha llevado el nombre de León de Grey ha sido una papelería que yo tuve. Nada, ningún establecimiento público, ningún lugar, nada lleva aquí el nombre de Grey. Y es importante que la gente sepa que León de Grey es un poeta de dimensión universal, ¿cierto? Y que su obra más prolífica fue inspirada aquí en Bolombolo en un corto tiempo en que él estuvo. Ya ese es de Bolombolo hacia abajo, que esa se llamaba la zona de los ricos, porque no había plaga. En cambio, Bolombolo hacia donde estuvo León de Grey se llamaba la zona de los pobres. Está la barca de los pobres, porque había mucha plaga. Y en ese tiempo las tierras eran, no valían nada porque eran tierras donde la gente se enfermaba mucho, había mucho zancudo, paludismo. Y en varias de la obra de León de Grey habla de ese mosquito que picaba, que solo se combatía a punta de aguardiente o algo así. ¿Cómo vida? Los von Grave de Suecia eran de origen alemán y habían llegado a Suecia procedentes de Alemania y se habían involucrado en la vida de Suecia. Los primeros de Grave fueron una pareja. Carl Sigismund von Grave, miembro de la nobleza sueca, y su mujer Petronella Faxe, que era hija del obispo de Lund, arzobispo de Lund, un cargo grandísimo en esa época. Ellos emigraron a Colombia por ahí en 1822, más o menos, atraídos por el oro. Vinieron encabezando un negocio realmente, que era casi que la multinacional de esa época. Y llegaron a Antioquia a explotar unas minas de oro que ahora todavía existen, porque es las minas del Zancudo en Titiribí. Cuando llegaron a Antioquia se enteraron de que el presidente de esa corporación, que era un inglés, se suicidó. Y les tocó en cierta forma empezar desde cero. Y de esta familia que ustedes saben ha venido gente muy memorable para el país. Dentro de la literatura está naturalmente León de Grey, que es el nieto de Carl Sigismund von Grey y Petronella Faxe. Sei sin mir hetken onnellisen, kun du hat lindua laula, ja silloin se tunnettai valinen, on lapsoissa Pohjolan maassa. Este poema, Villa de la Candelaria, fue escrito por de Grey en 1914. Vano el motivo de esta prosa, nada. Cosas de todo día,
sucesos banales, gente local y necia y chata y Roma, gran tráfico en el marco de la plaza, chismes, catolicismo y una total inopia en los cerebros, cual si todo se fincara en la riqueza, en menjurjes bursátiles y en el mayor volumen de la panza. En 1914 León de Greiff tenía 19 años. Acababa de llegar de su primer periplo en Bogotá, donde fue secretario personal de Rafael Uribe Uribe. Él tuvo que regresar a Medellín a raíz de la muerte de Rafael Uribe Uribe. Él viajó a Bogotá como secretario personal a raíz de que lo expulsaron de la Facultad de Minas en 1911. León de Greiff había publicado unos poemas y algún profesor de la facultad se había burlado de él por el lenguaje tan abstruso, tan difícil. Y León de Greiff era sensible a esas cosas. Él era un poco huraño, su personalidad era como especie de cascarrabias, un hombre que se alteraba fácilmente. Como yo soy el solitario, como yo soy el taciturno, dejadme solo. Como yo soy el hosco, el arbitrario, como soy el lucífugo, el nocturno, dejadme solo. Yo creo que León era uno de los más grandes lectores que ha tenido este país. Pues dicen que la biblioteca contaba con 30.000 volúmenes. Yo creo que nadie los contó, pero él hacía unos planos. Él hacía una especie de planas en cuadernos de estadística de inventarios de su biblioteca y de su discoteca. Entonces, en ese sentido, él tiene todo el tiempo un diálogo constante con su propia biblioteca. Él hablaban de la cueva del búho, el cuarto del búho, pues esa foto famosa que creo que toma Abdul Hayek, donde sale como con un montón de libros regados y digamos como que en los artículos que he leído dicen que lo más impresionante era que realmente él sabía en ese desorden dónde estaban todas las cosas. Sonetín. El soneto de hoy es un soneto con menos trascendencia que ninguno. Entre sonetos es el 1001 de los de aquesta esfinge sin secreto. Si vacua inanidad solo secretos y maestro sinestro soy, ayuno de toda gracia, la nesciencia aduno, la superabundancia sin objeto. Sonetín tras soneto, sonetículo, secuencia de carreras sin obstáculo, quevedo sin quevedos ni monóculo, me erijo en sonetero del ridículo, afono augur, profeta sin oráculo, alérgico a la sangre, invelenóculo. León de Greiff viajó después, en 1915, después de la experiencia de la revista Panida, a Bogotá y estuvo trabajando durante 10 años en el Banco Nacional, en la época 1915-1925. En esa época la rivalidad que había entre los bogotanos y los antioqueños era mucho más fuerte que la de ahora, que sigue siendo vigente. Y León de Greiff tenía su novia aquí en Medellín. Y entonces se le ofreció la posibilidad de trabajar como administrador en los ferrocarriles nacionales, en Bolombolo, y vio ahí una gran posibilidad de hacer un trabajo, regresar acá, viajar a Bolombolo, hacer el trabajo, recoger unos dineros y casarse con Matilde Bernal Nichols, que era su novia. Él trabajaba en Bogotá y ya aburrido de la vida de la ciudad, aceptó un puesto y se vino como contador del ferrocarril de Cañafistol, que iba desde San José del Golpe hasta Niverengo o Purco. Y en ese trayecto, a medida que iba avanzando el ferrocarril, pues habían varias posadas donde llegaban todos los arrieros
y él se compenetró mucho de esa parte. Cuando León de Greiff llega a Bolombolo, Bolombolo, por los registros que tenemos de prensa, historiográficos, era una finca, una hacienda, que se llamaba Hacienda La Popala, de un propietario oriundo de Titiribí, don Ruperto Echeverri, que en 1885 había adquirido esos predios ante el gobierno de Antioquia, esos terrenos baldíos. Cuando inicia el proyecto del ferrocarril de Antioquia, con este señor y sus herederos empezaron a negociar algunos terrenos, se empiezan a crear unos campamentos, unos restaurantes, y eso también atrae los primeros negocios, las primeras cantinas. Entonces León de Greiff llega en un momento donde hay poco desarrollo, hay un par de casas, tenemos incluso una imagen que León de Greiff hace un bosquejo de cómo era Bolombolo, y lo que él hace es dibujar un río y un par de casas y ya la vía férrea. En 1919 se construye el primer puente colgante, o sea que a León de Greiff ya le toca ser testigo del paso de mulas por el río a través de este primer puente colgante. Realmente en esa época era gente casi toda de paso, sí, tanto que hubo un gran hotel allí en Bolombolo, solamente muy pocas familias acá, y por decirlo así, como donde llegan los grandes sitios de construcciones, principalmente funcionaba la prostitución para toda aquella masa de obreros que en ese momento trabajaban en el ferrocarril. León de Greiff se dedica al paisaje y a las acciones humanas. Por eso Fanfarria en Sol Mayor habla de Bolombolo en todas sus expresiones. La Rosa del Cauca retrata a las mujeres y las costumbres de Bolombolo. Hay que tener en cuenta que en el momento de la producción literaria de León de Greiff en Bolombolo, él viene de sufrir un proceso de transformación. Él no quiere poesía, no quiere más literatura, y el trópico lo satura. Y de hecho, una de las mejores épocas de su producción literaria es cuando permanece aquí en Bolombolo. Oh Bolombolo, país exótico y no nada utópico en absoluto, enjalbergado de trópico hasta donde no más. Oh Bolombolo de ecolálico, de dodecafónico nombre onomatopéyico, suave y retumbante. Oh Bolombolo. Cuando tango la zampoña, cuando tango el sacabuchi, jamás pienso en quién me escuche ni en quién me allane la moña. Y así la zampoña taño, pisico así la vihuela, cantando mi cantinela como trovero de antaño. Bolombolo empezó a ser visitado por artistas, por músicos, por intelectuales, y Bolombolo se convirtió, nos cuentan los abuelos del suroeste, se convirtió en el lugar donde muchos de ellos tuvieron sus primeros encuentros amorosos y sus primeras experiencias sexuales. Muchos aprovechaban su viaje para Medellín y pernotaban y aprovechaban que Bolombolo era un lugar donde había cantinas y donde muchas mujeres se dedicaban a la atención en esas cantinas. Bolombolo se convirtió en un referente en todo el suroeste para la diversión nocturna a raíz de la llegada del tren a su estación. A raíz de esa estadía muy larga, más o menos en 1925 al 27, él escribió muchos poemas con el tema del trópico de Antioquia, con el tema del calor, con el tema de toda la fauna y la flora de Antioquia, esa flora tropical, salvaje, y él introdujo en su obra todos estos elementos y creó, digamos, un universo que es antioqueño pero que también es universal. Relato de Ramón Antigua. En el alto de otra mina,
ganando ya para el Cauca, me topé con Martín Vélez en qué semejante rasca, me topé con Toño Duque montado en su mula blanca, me topé con Mr. Gray, el de la taeña barba. Los tres venían jumaos como los cánones mandan, desafiando al Olimpo con horrísonas bravatas, descomedidos clamores, razones desconcertadas. Los tres jumaos venían y con tres jumas en ancas, vale decir, un repuesto de botellas a la saga. Ellos cantaban canciones un poco muy mucho báquicas, donde era asunto de mozas, a juro desdoncelladas, donde era asunto de mozas y de riñas y batallas. Ellos corrían espuelas si las mulas se quedaban, ellos bajaban en todas las ventas y las posadas, bebían el aguardiente de espumillas irisadas, puro dinámico excelso, y en las totumas de nácar, y requerían de amores, con miel de finas palabras, a las chicas pispiretas y a las señoras casadas. El recorrido era real, inclusive aquí en estos pueblos todavía se acostumbra que cuando van las gentes para las veredas donde no hay carretera, todos se reúnen en una fonda y salen todos bien tragueados, contando historia, cantando. Creo yo que en su momento esa era la vida que vivía León de Grey cuando subía a Otramina y a Titilibí y cuando subía a Concordia. Se iba con todos los moradores bebiendo, cantando, contando historias. Y de ahí me imagino yo que le salió esa fuente de inspiración como los relatos de Ramón Antigua. Esta canción se la dedicamos a ustedes, el pueblo de Bolombolo y a todos los colombianos. Se trata del sueño que nos lleva desde muy lejos. Y el nombre de este río es río Cauca, me parece. Y Kaukana significa lejos en nuestro idioma finlandés. Ven a soñar volando lejos, lejos al norte en Korpilombolo. Déjate llevar por la noche negra, negra y fría como el ancho mar. Llega la noche a Korpilombolo, cuando amanece en Bolo. Dada este interés en Suecia de León de Grey en su origen sueco, él a menudo observaba el mapa de Suecia. Él ya había descubierto la presencia de un pueblito que se llama Korpilombolo. En Korpilombolo, durante el mes de diciembre, el sol no sale hasta en 22 días. Es una larga noche. ¿Cómo nos íbamos a imaginar que iba a terminar en Korpilombolo? Ni León de Grey ni nadie se iba a imaginar eso. Julián Vázquez, al estudiar la obra de León de Grey, se da cuenta de este hecho. Entonces, propone en Korpilombolo la celebración del Festival de la Noche. Y ese festival se inicia a partir del seminario de León de Grey que se dio en Korpilombolo, de la inauguración del monumento a León de Grey, del Parque León de Grey, y de alguna manera se establece la necesidad de hermanar estas dos localidades. Hör du vindens sus i sommargröna skogar? Kan ett leende och värmande ljus ge dig hopp och en annan tro att det goda varar längst som i Es un pueblo que existe en el norte de Suecia, arriba, bien arriba, por encima del círculo polar ártico.
Entonces él se imaginó naturalmente que en un lugar de estos la noche tiene que ser mágica, tiene que ser prácticamente eterna, filosófica, y es en tal sentido la contraparte de Bolombolo. Y el propósito de Legación es poner a funcionar ya en el terreno práctico parte del convenio de hermanamiento entre Bolombolo y Corpilombolo, que está inspirado en la obra de León de Greiff, puesto que León de Greiff vivió en Bolombolo, escribió su mejor obra acá, incluso un personaje, Gaspar, que es que ficticiamente lo llevó a vivir a Corpilombolo en lo que yo suelo decir, en un exilio filosófico. Y entonces este personaje de la obra de León de Greiff, de un principio es la mascota del convenio, digámoslo así, y ha sido un proceso de varios años que ahora se ha cristalizado. Era la poesía como la luz del viento, cuando discurre sordo, cuando divaga ciega, símbolo puro del infinito dentro del momento y de lo efímero que dura y que perdura y que se va y que nunca llega. Yo creo que no va a haber otra figura más importante, más significativa que León de Greiff, que pueda representar a Bolombolo. Pues León de Greiff era loco, pero loco en el sentido más claro de la palabra, él mismo lo dice, ¿no? Dejadnos locos a los locos vagando en su manimiedad, arlequinescos figurines pletóricos de vulgaridad. No era un tipo académico, no le interesaba la academia, él mismo era una gran academia. Vamos viviendo una fantasía, todo en este mundo puede ser real. Ja. Drömmen tar oss långt, långt bort, ända bort till lilla Korpilombolo. Slumra in i nattens mörker, mörkare än havets kalla svarta ljus. Drömmen tar oss långt, långt bort, ända bort till lilla Korpilombolo. Slumra in i nattens mörker, mörkare än havets kalla svarta djup. Solen går ner i Korpilombolo, när den går upp i Bolo. Följ med oss i fantasin, allting kan bli sant i våra drömmars land. Solen går ner i Korpilombolo, när den går upp i Bolo. Följ med oss i fantasin, allting kan bli sant i våra... Ven a soñar.